amigos? Bienvenidos. Así iniciamos el programa acá en Al Aire con Arly, por supuesto, agradeciendo a todo el equipo del Mundo Holístico, quien hace posible que estemos acá el día de hoy, a Dani, por supuesto, y a todos quienes hacemos vida acá en Mundo Holístico, que transmitimos a través de Holístico para todo México y toda Latinoamérica. Así iniciamos el programa, ya son las 9:30 minutos acá en Venezuela, en México y en otras partes del mundo, 7:30 minutos de la tarde. Nosotros de inmediato queremos darle la bienvenida. Yo les había hablado en otros programas que habíamos dicho, ¿verdad?, que íbamos a tocar este tema y por supuesto a nuestra invitada especial del día de hoy aceptó la invitación y queremos darle la bienvenida. Ella es la doctora Gualesca Perdomo. Ella es ingeniero en sistemas con maestría en gerencia, mención administración, doctorada en ciencias de la educación con 3 postdoctorados, investigación emergente, sistemas y corrientes filosóficas y profundización filosófica. Además, tiene formación como sanadora pránica y Artist Yogi. Bueno, ¿qué más se puede decir? Perfecta para el día de hoy, para este programa. Bienvenida, mi querida profe, al programa. Gracias. Bueno, cada quien tiene su escoba, Arly. Yo siempre lo digo cuando me consigo con gente que está en el camino. La gente que está en el camino, cada quien tiene su escoba. De verdad que tener una vida espiritual actualmente es una de las mejores cosas, de los mejores regalos que podemos tener nosotros como seres, bien como personas. Entonces, cada quien tiene su escoba. Y me encanta porque fíjense que ese es justamente el programa del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la transcomplejidad. Y cuando presentaba a la doctora Gualesca hablábamos de investigación, ¿no? Y mucha ciencia. Pero justamente cuando comenzamos a hablar de transcomplejidad, salimos un poco de la investigación y nos venimos un poco más acá a la cotidianidad. ¿De qué se trata eso? ¿De cómo se come eso? A ver, ¿cómo es la transcomplejidad en Hay una... investigación, pero también en nuestro día a día? Sí, bueno, vivimos en un mundo sumamente complejo. Realmente entender estos momentos en los que estamos viviendo a partir del año 2020, creo que por un lado es un reto, por otro lado es una suerte, es una bendición, porque no todos lograron sobrevivir entero esa época, ¿no? Yo lo llamo el año cero. Entonces, justamente la transcomplejidad es esa mezcla de lo profano, de lo humano, de lo espiritual, de, como nosotros decimos en investigación, ciencias duras, ciencias blandas, ciencias del espíritu, y claro que sí, es un compendio de cosas, es una manera de vivir, es una filosofía de vida. ¿De qué se trata la transcomplejidad, no? Porque en algunas, digamos, universidades se habla como que se está involucrando este concepto, esta modalidad o este método que se llama transcomplejidad. ¿Pero en qué consiste? Venimos de algo muy quizás tradicional que era una investigación de campo, una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa y ya. Pero cuando aparece la transcomplejidad, créanme que allí nos volvemos un etcétera. Allí está el nudo total. Cuénteme de eso. ¿De qué se trata realmente la transcomplejidad? Una vez que entras al lado oscuro de la ciencia, no puedes salir de allí. Porque no es que sea un lado oscuro porque sea malo, sino que es el lado que no conoces, desconocido. Entonces, entender la vida, entender las investigaciones, entender los fenómenos desde lo obvio, que son los números, es muy fácil. O simplemente entender las cosas desde lo cualitativo es muy sencillo. Pero cuando ya tú vas a otros niveles de entendimiento, ¿cómo puedo yo comprender la inteligencia artificial, por ejemplo? O la robótica, la nanotecnología, los avances que se están llevando con lo que tiene que ver con la conciencia, con el chip del alma, con tantos avances científicos que nosotros estamos en una época de milagros. Yo la defino como una hiperrealidad, porque no sabemos si realmente estamos
en una realidad física tangible a la que estamos acostumbrados o realmente estamos en una matrix. Muchas personas dicen que estamos en una matrix. Entonces la investigación transcompleja, la transcomplejidad como vía investigativa, como método, como forma de pensamiento, pues es muchas cosas. Es una mezcla que te permite entender el mundo complejo tal como lo estamos viviendo y también te admite la transdisciplinariedad necesaria para poder desandar estos nudos que se comportan dentro de lo que es nuestra propia vida. Nosotros tenemos que tener niveles de entendimiento más sutiles y más profundos para poder comprender qué es lo que está pasando actualmente y más allá, lo que va a suceder a futuro. ¿Cómo mezclamos, no? Porque en alguna oportunidad yo recuerdo que cuando yo estudié comunicación social, pues perfecto, ¿no? Pero comencé a estudiar mercadeo, con gerencia y luego psicología y me decían, pero ya va, porque estás estudiando. Yo pensé que me la estaba comiendo, pero resulta que había mucha resistencia. Entonces, ¿pero por qué estudias tantas cosas? ¿Por qué no te quedas, por ejemplo, solamente con la comunicación social? Y cuando llega la transcomplejidad a mi vida, ¿verdad? Que además lo hizo con la profesora, wow, es cosa, ¿no? Entonces es justamente eso de lo que hablaba de los diferentes puntos de vista, de que la transcomplejidad es la transdisciplinariedad también. ¿De qué manera Correcto, sí. podemos mezclarlo, integrarlo? Bueno, si nosotros entendemos, por ejemplo, que comernos una yaca es muy sabroso y que la yaca tiene dulce, tiene también un poco de picante, En Venezuela, salada. vamos a explicarlo un poco para los que nos escuchan fuera, que de pronto no saben qué es la yaca. Un tamal. En Venezuela, la yaca es como un tamal, correcto. Para los Un tamal mexicanos es una especie de tamal, ¿verdad? Que sí, sí, y si nosotros vamos a las comidas ancestrales, que todos tenemos esas raíces un poco indígenas, un poco de negro, un poco de blanco, de español, eso es transcomplejo, eso es un crisol, eso es es un entramado, como llamamos nosotros. Entonces, a partir de las diferencias, lejos de distanciarnos, más bien nos reconciliamos, más bien nos hacemos fuertes porque nos complementamos. Entonces, la investigación transcompleja y la transcomplejidad como forma de pensamiento, como vía investigativa, como manera de vivir, vivenciar y, ¿por qué no?, abrazarnos a esta experiencia vital, pues tiene que ver mucho con eso, con entender que los opuestos no son para separar, los opuestos son para complementar. y de qué manera nosotros podemos, ¿verdad? Desde diferentes puntos de vista, encontrar esa respuesta a ese problema que nos hemos planteado a través de la integración, por ejemplo. Claro, Dentro de la sus complementación. estudios vemos la parte filosófica incluso, ¿no? Sí, realmente eso, yo creo que de mi formación, de las cosas más locas que he hecho, pues que he estudiado algunas cosas intensas. Una vez me dijeron que no estudiara tanta filosofía porque no iba a saber si estaba dormida o estaba despierta. Entonces, Ok. realmente, fue a niveles de sanación pránica, yo estaba buscando algo en la espiritual, ¿no? Y de alguna manera la investigación transcompleja y la transcomplejidad vienen un poco a entender cómo un ingeniero que tiene una maestría en administración, en negocios, que a la vez es doctora en ciencias de la educación, sanadora pránica y también tiene estudios en postdoctorales en filosofía, tú dices, pero ¿cómo se entiende esto? Bueno, porque el ser humano es ampliamente integral y el ser humano tiene que entender que justamente bajo estos enfoques de religiosidad, de espiritualidad, de ciencia,
La ciencia no es tan fría como nosotros podemos pensarlo, que muchas personas dicen, bueno, el desarrollo de las vacunas, el avance de la robótica, o tantas cosas que de repente tú puedes decir que la ciencia simplemente se encarga de desarrollar objetos físicos, pero y lo que no está, o lo que no está imaginado, o lo que no está soñado. Entonces allí comienza a emerger todos estos temas transcomplejos, porque tú dices, bueno, ¿cómo puedo crear yo algo que me permita tener más años de vida? O pensar que puedo vivir 200 años. Y ahora es posible por medio de los avances tecnológicos y también del autocuidado. Y ya que estamos hablando con una psicóloga, yo siempre me permito el consejo de cuidar nuestra salud mental, porque realmente en tiempos de redes, en tiempos de espejismos, en tiempos de pantalla, pues es muy fácil perder la salud mental. Entonces, cuidémosla. Es así, es así. Y que además, cuando hablamos, ¿verdad? Decimos, apartamos por ello, ¿no? Cuando hablamos de ciencia es algo, cuando me hablas de prana y cuando me hablas de espiritual, es como no, no tiene sentido. Quizás en algún momento se creía que la ciencia tenía que tener una absoluta comprobación, ¿no? Debía ser completamente comprobable. De eso se trataba la ciencia. Pero hoy en día vemos investigaciones que justamente se integran y que hablamos de la transcomplejidad. En el caso de la doctora Waleska, ¿cómo hace esa transcomplejidad, esa integración en las diferentes investigaciones que realiza? Sí, nosotros en la red de investigadores de la transcomplejidad realmente nos estamos dedicando un poco a entender no solamente el presente o de comprender, sino estamos ya proyectándonos a un futuro cada vez más poshumano y cada vez más incierto. Estamos en una época realmente en donde hay que volver a una nueva sensibilidad. Debemos recabar tanta información, pero justamente es porque nosotros vivimos en un tiempo de incertidumbre y de caos. Entonces, al vivir esto, pues tienes que aferrarte a algo mayor, a una inteligencia mayor, a algo que te dé esperanza, algo que te dé fe. Y de repente uno como investigador, como científico, tú dices que tiene que ver esto con la ciencia, pues todo, porque hay algo que se llama la máquina de Dios, que intentó entender cómo es el Big Bang y tantos misterios que hay en el mundo de la naturaleza que obviamente muchos filósofos, muchos físicos, muchos pensadores han estado tratando de entender las cosas como son y, y hay que pensar en mañana, no solamente en hoy. Y es un poco eso lo que intenta la red de investigadores de la transcomplejidad, tomar ese conocimiento para transformar el mundo, para transformar a las personas. Y eso es lo que les dando a ustedes cuando nosotros entramos en ese tema de proyectos y que siempre se les dice, mira, vamos a ver al futuro, vamos a ver con qué cosas podemos contribuir a Venezuela, al mundo, porque de eso se trata la investigación. Es así. Para las personas que nos están escuchando y que de pronto es totalmente nuevo el tema y están tratando de digerir la cuestión porque ya va con esto, la transcomplejidad de la investigación y la ciencia y la espiritualidad. ¿De qué manera pueden como que ampliar esos conocimientos? ¿De qué manera pueden como encaminarse a este camino de la transcomplejidad? Bueno, hay muchas almas inquietas, hay muchas mentes inquietas, pero ya va, también tenemos muchos detractores. Hay mucha gente que dice que estamos locos, pero bueno,
no sé, a Cristóbal Colón también le dijeron que estaba loco, o Albert Einstein le dijeron que estaba loco. Entonces, al paradigma emergente siempre van a intentar que sumergirlo de alguna manera, tomando la metáfora del mar, ¿no? Y justamente al uno comprender que el mundo no es simplemente físico, sino que el mundo es más allá de lo físico, o sea, metafísico, pues cobra sentido las cosas y cobran sentido los anhelos, que al fin y al cabo todo objeto real que existe en el mundo físico viene de una idea, y todo objeto artificial en un metaverso, en un espacio digital, en estos mismos canales que nos permiten hacer un poquito de reflexión y llevar otro tipo de conocimiento, pues eh, realmente eso es base de lo que habla la investigación transcompleja y la transcomplejidad como constructo, ¿no? Que es realmente entender que hay otros medios, otras sensibilidades, otras formas de pensar, otras formas de desarrollar y un largo etcétera. Hablando un poco de eso, ¿no? De la transcomplejidad y lo que mencionó hace poco sobre la inteligencia artificial. Hace pocos días tuvimos a Sofía, un robot que, bueno, con inteligencia artificial está en el mundo, pero estuvo acá hace pocos días. Antes de que me responda, vamos a saludar a Maite Marrero. Buenas noches, saludos a la doctora Gualesca, por allí la saludan. El doctor Omar Álvarez, buenas noches, bendiciones. Vamos camino juntos, despertando el amor por la investigación transcompleja. Así es, envían saludos. A responder la pregunta sobre la robótica. Sí, qué maravilla, me encanta. Saludo allí a estos doctores que se conectan también, que son parte de este equipo de la transcomplejidad. Ese despertar de conciencia que le llamamos. Ahora claro, sí, ¿qué nos puede decir acerca de esta robot, Sofía? Bueno, dentro de los estudios postdoctorales que nosotros tenemos en la red, que hay que probar justamente el producto, hay muchas personas que dicen que es muy difícil la investigación transcompleja, pero quiero apuntar que el caso de Arly está haciendo su maestría y ella asumió el reto de hacer su investigación basado en el método integrador transcomplejo y por supuesto basado en la investigación transcompleja, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, en tiempos de inteligencia artificial, todo el mundo piensa que nos vamos a morir y que vamos a ser dominados por las máquinas, y todo el mundo piensa que las máquinas van a pensar por nosotros, y la inteligencia artificial ahora resulta que hace trabajos, hace pinturas, hace videos y todo lo puede hacer el omnipotente prompt, ¿no? Esto lo hablaba con un amigo el día de hoy, más temprano, y me decía, ingeniero, acuérdate del lenguaje. Al final todo va a ser, porque realmente es así. Las máquinas hacen solamente lo que nosotros le digamos que hagan por medio de lenguajes de alto, medio nivel, etcétera, de programaciones, de instrucciones que le dé el humano a la máquina. Ahora, cuando esos equipos realmente comiencen a pensar y comiencen a decidir y sobre todo comiencen a sentir, que es una de las cosas que no se ha logrado y que yo creo que por muchos años no se logrará, pues creo que la humanidad está a salvo, pero el problema es que la humanidad no está a salvo al 100% porque también es víctima de la propia humanidad. Entonces ahí entra el diálogo con el medio ambiente, ahí entran otras cosas que realmente los mismos humanos, por ser humanos, pues están cayendo en la autodestrucción, inclusive nosotros mismos empezamos a preocuparnos, no nos ocupamos, sino que nos ocupamos antes. Entonces allí comienzan las enfermedades y comienzan las preocupaciones y comienzan a salir las cosas mal.
Es así. Y fíjense que una de las terapias, cuando, cuando trata a nivel psicológico, siempre está en tener ese propósito de vida y una espiritualidad. Independientemente, no hablamos de religión, pero sí de espiritualidad, de fortalecer la espiritualidad. Y eso nos da piso como seres humanos. Y la transcomplejidad viene a eso. Y parte de la psicología, pues es ciencia. La psicología es ciencia y utiliza estas técnicas que no son de ahora, sino que vienen de pues, la historia como tal de la psicoterapia. Entonces, traer la transcomplejidad justamente involucrando, ¿verdad? Las ciencias blandas, como ustedes le llaman, o como se le llama dentro de la transcomplejidad, entonces está allí esa parte, la espiritualidad, el contacto con el ser, con lo que somos, con la esencia, y de esa manera poder descubrir quizás otras áreas, ¿no? Del ser, porque al final las investigaciones están basadas ¿a qué? Al ser, ¿no? Realmente. Sí, no solamente la investigación, la innovación también, que es lo que da la posibilidad al avance de las sociedades. Nosotros estamos ya en una revolución 5.0. Estamos hablando de la Internet de las cosas, estamos hablando de sistemas 5G, estamos hablando de tecnología por un lado, estamos hablando de espiritualidad por otro lado, estamos hablando de ciencia por otro lado, hablamos de método y la única forma de poder hacer que avancen los países y sobre todo nuestros países, que tenemos un tema con que somos inferiores, con que somos América Latina, con que no podemos contra los imperios, y yo pienso que todo esto es un poco de tema de no tener confianza, de no saber que podemos avanzar hacia otras cosas y que podemos ser diferentes y podemos ser tan buenos, podemos ser tan grandes como cualquier país en el mundo. Entonces, justamente de la gestión del conocimiento, de la gesta o de la utilización de cosas como lo que es, o de herramientas, me van a regañar en la red de cosas, la investigación es otra cosa, pero para mí es como un cajón de herramientas. Y tú agarras ese cajón de herramientas que se llama investigación compleja o que se llama complejidad y eso te va a permitir entender que todos somos diferentes y que desde esas diferencias cada quien tiene su fortaleza y desde esa fortaleza inclusive la propia, pues allí se pueden desarrollar cosas inimaginables, cosas increíbles. Entonces, realmente el empoderamiento tras complejo es interesante, es muy importante. Y bueno, la filosofía me ha ayudado muchas cosas, inclusive entender de Kabbalah, entender de budismo, entender de hinduismo, saber de sanación pránica, de tantas cosas que uno, bueno, ya han dado, camino han dado que es interesante seguir viendo hacia dónde va el mundo. Así es. Doctora, ya casi estamos a puntito de despedirnos. Para aquellas personas que nos están viendo en este momento y desean saber un poco más del tema o incluso pues, pertenecer a esta red de investigación, ¿de qué manera pueden hacerlo? Existen unos números telefónicos, unas redes sociales donde puedan comunicarse con ustedes. Sí, primero agradecerte por la invitación. Esperamos que nos volvamos a encontrar otra vez en tu espacio, porque realmente que hay muchas cosas Seguro que que sí. conversar. Y felicitarte porque es un espacio muy bonito y realmente hay que hacer servicio. Hay que hacer servicio para que la gente se sienta mejor, sea mejor, avance, progrese y tengamos un mundo mejor. ¿Dónde pueden conseguir a la red de investigadores de la transcomplejidad? Somos @reditpe en todas las redes sociales. Allí nos pueden contactar, con mucho gusto los estaremos recibiendo en el lado oscuro de la ciencia. Qué maravilla. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya para finalizar, me gustaría que enviara un mensaje a todos, no solo investigadores, sino también los que nos escuchan, los que desean pues ampliar quizás esos conocimientos y no saben todavía o están dudosos del camino a tomar en la transcomplejidad. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el consejo para o recomendación para estas personas que nos ven en este momento? Para investigar
hay que tener pasión. Es lo primero que debes tener. Sentir amor, pasión por comprender, por buscar, por indagar, por descubrir, por desarrollar nuevas cosas, por colaborar, por ayudar. La investigación es una pasión y si tú tienes encendida esa pasión, ya no vas a tener ese todo menos tesis, ya no vas, sino que vas a entender la belleza de descubrir lo que no está descubierto. Entonces, la recomendación fundamental es justamente eso, sentir pasión y sentir amor por todo lo que hagas, no solamente la investigación, y obviamente que esto te va a encender y te va a llevar a caminos nunca antes descubiertos. Así es. Muchísimas gracias, mi querida profe. Este tema pique y se extiende, cosas que quedaron pendientes, que se quieren hablar más, pero bueno, esperamos que haya sido ese abrebocas para futuros programas que de seguro que sí vamos a tener acá en Al Aire con Arly a través del Mundo Holístico, donde estaremos hablando un poco más acerca de la transcomplejidad. Mil, pero mil gracias y de verdad que un placer haberla tenido acá en el programa. Chao, gracias, namaste. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos en la próxima edición de Al Aire con Arly. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a Eduardo, a Maite, a Omar, que estuvieron allí conectados en el programa y nos escribieron. Un beso totote, mil, pero mil gracias a todo el equipo de Mundo Holístico y será hasta la próxima edición. Chao, chao.